Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de marzo de 2019 y esto es La Contracrónica. Este lunes se filtró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, un habitual, por lo demás, de este programa de La Contracrónica, pues bien, este hombre se filtró que había enviado una carta al rey de España, Felipe VI, para pedirle que se disculpe por la conquista de México. La conquista de México tuvo lugar, por si no lo sabéis, hace ya bastante tiempo, tuvo lugar exactamente entre el año 1519 y el año 1521, es decir, hace 500 años exactos. Bien, pues esta carta se la envió el pasado 1 de marzo de 2019. El gobierno español no se demoró en responder, respondió educadamente, eso sí, de manera muy diplomática, y respondió que no hay nada de lo que pedir perdón. México y España son dos países hermanos, unidos por infinidad de vínculos, tanto de tipo cultural, humano, histórico, en fin, que son dos países muy cercanos, a países amigos, por supuesto, y que no hay ningún asunto pendiente entre ellos pues desde hace ya un montón de tiempo, y que además, aparte de eso, no se pueden juzgar los hechos pasados con los parámetros morales del presente. Esto es lo que respondió el Ministerio de Exteriores de España, pues de la manera más educada posible. Bien, tras ello, esto fue el principio, todo sucedió el lunes por la noche ya, hora española, sería mediodía más o menos en México, y tras ello se abrió un debate intenso a ambos lados del Atlántico, tanto en México, por supuesto, como en España. En España ayer Podemos se subió al carro dando la razón a López Obrador. Decía que teníamos los españoles que hacer un ejercicio de memoria democrática y colonial y reconocer lo que, en definitiva, nosotros, los españoles del año 2019, no hemos hecho. Pero es que los mexicanos del año 2019 tampoco lo han hecho. Insisto, esto sucedió hace 500 años. Bien, esto es lo que pasaba en España. Entre tanto, en México, pues la oposición al presidente, que es, como os podéis figurar, bastante numerosa, contempló abochornada cómo López Obrador que creaba problemas donde no los había. Os aviso que sospecho que hoy me va a salir una contracrónica un tanto contrahistórica, o al menos un poquito contrahistórica. Pero bueno, asumiré el riesgo. A fin de cuentas, ya sabéis aquello de Cicerón, ¿no? De historia magistra vitae, la historia es la maestra de la vida. Por cierto, un pequeño inciso. ¿Os acordáis de la camiseta que hice el año pasado de la contrahistoria? Aquella de historia magistra vitae, bueno, con toda la frase completa en latín de Cicerón, esa que llevaba letras, que la diseñé yo personalmente. No es que sea un gran diseñador, no sé dibujar, pero sí al menos sé escribir y conocía esa frase, y os hice una camiseta que se vendió bastante bien. No sé cuántas camisetas al final se enviaron, tanto en España como en América. La cosa es que solo estuvo un mes a la venta, durante el mes de junio del año pasado, pero no por falta de voluntad mía, sino porque el proveedor que tenía en aquel momento, con el que había diseñado las camisetas, pues solo tenía disponible la camiseta por sus normas durante un mes. Luego ya posteriormente, este año, bueno, el año pasado, en Navidades, hice otra distinta con otra frase, esta vez de Tucídides. Bien, me daba rabia porque muchos sé que os quedasteis con las ganas de comprarla. La cuestión es que he encontrado otro proveedor que se llama Teespring y este tiene disponibilidad completa cualquier día del año. Por supuesto, también envía los productos. Iba a decir que los envía a América, no, es que se fabrican en América. Bien, lo tenéis en la contracrónica en YouTube, aparecerá una cinta abajo con los productos. De cualquier manera os dejo el enlace en la descripción del programa de hoy. También, por cierto, hay una taza, una funda para el móvil y bueno, y algunas cosillas más, un pullover también. Pero vamos, ya os lo cuento otro día, que hoy lo importante es lo de López Obrador. Bien, todo este festival, como se ha anticipado antes, empezó el otro día, hace solo 2 días, estamos a miércoles, pues esto empezó el lunes y empezó en la conmemoración del 5º centenario de la batalla de Centla, que tampoco es que fuese una batalla especialmente decisiva, pero bueno, en México han empezado ya los ciclos del segundo centenario de la independencia, justo este año, claro, en 1519, es cuando empezó la expedición de Hernán Cortés. Hicieron ya una especie de previo allá por el año 2010, por lo del Grito de Dolores, pero bueno, el hecho es que ahora la conquista propiamente dicha fue en 1519, 1521, y luego la independencia también fue, el acta de independencia de México fue en 1821. La cuestión es que se fue hasta Jalisco,
el lugar donde había, perdón, hasta Jalisco, hasta Tabasco, el lugar donde había tenido lugar, donde tuvo lugar esta batalla en marzo del año 1519. No fue una batalla muy grande, la verdad, fue más bien una escaramuza que Hernán Cortés libró además nada más desembarcar en tierra firme, lo que hoy es el estado de Tabasco, el estado natal de López Obrador, por cierto. Bueno, pues según se bajaba del barco, le salieron al encuentro los indios chontales y la victoria de Cortés fue aplastante. Bernal Díaz del Castillo habla de 40.000 indios frente a, pues eso, 400 españoles los que le estaba contando. El hecho es que habían desembarcado unos cuantos más, habían desembarcado 500 y pico, pero bueno, Díaz del Castillo obviamente exagera, ya serían unos cuantos menos los indígenas, pero bueno, Cortés venció y pudo continuar su camino hacia el altiplano, hacia el Valle de México, que es donde estaba donde tenía su solar el imperio azteca. Bien, eso sí, esta batalla tiene una parte importante, que no fue tanto la victoria o la derrota, dependiendo de cómo queramos mirarla, sino el hecho de que tras esta batalla los indios locales le entregaron literalmente, le regalaron los antiguos, las poblaciones precolombinas se esclavizaban mutuamente entre ellos, lo mismo que se hacía en el viejo continente, pues se hacía en el nuevo también, y le entregaron como esclava a una india de allí que se llamaba Malinche. Bueno, Malinchi o algo así, aunque al final se españolizó como Malinche. Y lo que hizo Hernán Cortés fue casarse con ella. Pues bien, de Cortés y de la Malinche nacería el primer mexicano, que se llamaba Martín Cortés. Martín Cortés terminaría muchos años después muriendo en España, creo que en la Guerra de las Alpujarras, ya en tiempos de Felipe II. Bien, la cuestión, yéndonos de la Guerra de las Alpujarras al México actual, la cuestión al Tabasco actual, la cuestión es que estaba allí López Obrador con su mujer, que se llama Beatriz Gutiérrez, estaba allí en su Tabasco natal, crecido y contento, pues por aquello de regresar a la patria chica como presidente. Es siempre un gusto. Alguien ha salido de un lugar pequeño y AMLO salió de un lugar pequeño, de un pueblo pequeño en Tabasco, pues vuelve ya como presidente de los Estados Unidos mexicanos, lo cual no está nada mal. Bueno, pues estaba en esas, muy sonriente, enviando tweets y vídeos y demás, cuando empezó a arremeter contra la conquista. Lo hizo en un mitin, esto se pudo ver además por Twitter, a través de un vídeo que colgó. Lo hizo en unas ruinas arqueológicas que hay allí, las de Comalcalco. Cuidado que es difícil pronunciar las palabras de las culturas mesoamericanas, pero bueno, el hecho es que estaba allí en estas ruinas, unas ruinas mayas, esto era un asentamiento maya que los españoles ya se encontraron totalmente abandonado, había sido abandonado pues allá por el siglo X, es decir, 500 años antes de que Cortés y los suyos pusiesen el pie derecho encima en el suelo mexicano actual, es decir, en la playa. Bien, estaba ahí hablando, ya digo, crecido, se despachó a gusto, que si aquello fue una invasión, es una obviedad, efectivamente fue una invasión, que si hubo matanzas, las hubo, claro, en ambos sentidos, aunque fueron más grandes las que perpetraron los españoles, pues porque tenían buenos aliados y porque además las armas que traían no desde España, sino desde Cuba, eran bastante más mortíferas de las que tenían los aztecas, los mexicas, ¿no? Que si la conquista se hizo con la espada y con la cruz, bueno, podían haberlo hecho con un tirachinas, pero no hubieran llegado muy lejos, o a pedradas, en fin. Nada nuevo, el catecismo habitual de la izquierda indigenista, algo a lo que nos tienen acostumbrados, pues yo creo que desde siempre. Es algo que no es privativo, ni muchísimo menos de México. Estas historias de los genocidios, de las matanzas, de lo malos que fueron todos los que estuvieron allí, pues es algo que especialmente la izquierda indigenista está sacando siempre que puede en México, en la propia España, en Perú, yo creo que en cualquier rincón de América. Exceptuando los rincones donde efectivamente no quedó un solo indio, léase, por ejemplo, el norte de América, ciertas zonas de Nueva Inglaterra, Canadá, donde quedan muy poquitos, las poblaciones indígenas son minoritarias o directamente inexistentes, allá donde, curiosamente, donde más población indígena hay, ya sea población indígena directa o mestizos, pues están siempre con este cuento, ¿no? De las matanzas y de los genocidios. No lo sé si fue un genocidio o fue un desastre de genocidio. Lo digo por que no hay más que viajar hoy a México, a Guatemala o a cualquier país de esa zona y darse un paseo por la calle. Y uno puede ver con sus propios ojos
que está todo lleno de indígenas o de población mezclada entre los indígenas y los que llegaron desde Europa. Bien, luego a partir de ahí, después de soltar esto, la vulgata habitual de los indigenistas se puso gracioso y a la noche triste de Hernán Cortés, la que fue del 30 de junio de 1520 al 1 de julio, esta noche triste fue muy importante porque fue la derrota que tuvo Hernán Cortés en Tenochtitlán cuando se estaban retirando hacia Tacuba. A ver si hago una contrahistoria de la conquista de México para que los oyentes habituales puedan colocarlo todo en su sitio. Bueno, pues a esta noche la llamó la Noche Alegre. Los indigenistas la venían llamando hasta el momento, yo ya lo había leído en alguna ocasión, que lo llamaban la Noche Victoriosa. Esto de alegre, la verdad es que no ha sido una invención López Obradorista. No sé, igual se lo ha copiado a alguien, pero pues es la primera vez que lo leo. La verdad es que no sé si fue Noche Alegre o Noche Triste para Cortés, evidentemente fue Noche Triste, y también debió ser Noche Triste para los abuelos de muchos mexicanos, quizá el de López Obrador, que la verdad, entre nosotros, ahora que él aquí no está presente, alguien se lo tiene que decir, de azteca pues tiene poco, y en cambio de español mucho. No sé, esto no hace falta ser un gran fisonomista, solo es necesario mirarle a la cara. Vamos, yo me cruzo por Madrid con López Obrador sin saber que es él, hace, qué sé yo, 20 años, sin haberle visto la cara nunca, o 15 años antes de que se presentase aquellas primeras elecciones que le hicieron tan famoso por el año 2006, pues si me lo cruzo por Madrid vestido de chulapo, pues pensaría que es de las Vistillas y que se va a bailar un chotis. En serio, os lo digo, no tiene ninguna diferencia de aspecto externo con un español cualquiera como yo o como mis vecinos, ¿no? La verdad es que no sé si AMLO tiene antepasados madrileños, lo desconozco, pero sí sé que tiene al menos un antepasado cercano, estoy hablando, un antepasado cercano que es cántabro, que era cántabro. Su abuelo materno, concretamente, que se llamaba José Obrador. Este hombre nació en Ampuero, que es un pueblo de la región de Cantabria, en España, cerquita de Santoña, de donde salió en el año 1917. Salió muy jovencito, con destino a América, y luego pues allí ya hizo fortuna y se quedó. Esto evidentemente AMLO aquel día, o lo ha contado en alguna ocasión, pero justo cuando estaba despachándose a placer contra los conquistadores y los españoles en general y estaba pidiendo explicaciones al rey de España, pues evidentemente no lo dijo. El hecho es que AMLO estuvo en España hace un par de años, menos, año y medio, estuvo en Ampuero concretamente. Todavía no era presidente, estaba ya dirigido hacia la campaña, esto fue a finales del año 2017, y estuvo en la misma Cantabria, dejándose querer por el presidente de Cantabria, un tipo entrañable. Los hispanos de América no le conocéis, pero los españoles le conocemos todos muy bien. Se llama Revilla, es uno de los personajes más demagógicos que uno se puede echar a la cara. Se sale mucho por televisión. Cantabria es una comunidad autónoma pequeñita que hay en el norte de España, pequeña pero bonita a rabiar, por cierto. Bueno, pues se dejó querer por el presidente de Cantabria, por Revilla, y bueno, y por los vecinos. Aparecen algunas fotos, si lo buscáis en Google veréis que se puso el pañuelo de color rojo, por cierto, con el escudo del pueblo, el escudo allí de Ampuero. Y la verdad es que esto, los vecinos, pues es normal que estuviesen encantados. No era presidente aún, pero yo creo que a todos los españoles nos encanta ver cómo los hispanos del otro lado vienen a ver la tierra de sus antepasados, ¿no? Pues allí en Cantabria no dijo nada tampoco de la conquista, es decir, sabe a quién se está dirigiendo. Ni en Tabasco habla de sus antepasados españoles, algunos muy cercanos, ni en Cantabria habla de lo sanguinarios y atroces que fueron los conquistadores que estuvieron allí en América, concretamente en México. Y ojo que Cantabria fue tierra de ilustres indianos, y conquistadores, como José de Escandón, por ejemplo, que en el mismo México salieron otros, pero Escandón fue uno de los colonizadores españoles de México. Este colonizó la provincia de Nuevo Santander, en la que fundó ciudades como Laredo, que hoy está en Texas, por cierto, y casi mejor que esté en Texas, Laredo, porque si no le hubiesen cambiado el nombre, como le sucedió a la capital de la provincia, de Nuevo Santander,
que se llamaba Santander, lógicamente, y le pusieron Jiménez, en memoria de Juan Nepomuceno Jiménez, un coronel de tiempos de la independencia. La cuestión es que esa provincia quedó ahí, desapareció hace mucho tiempo, no por nada, sino porque México ya no tiene provincias, tiene estados y se convirtió pues bueno, realmente es un estado, el de Tamaulipas básicamente, aunque también parte de Texas. No hizo referencia, estando en Ampuero, a esta provincia que, ya digo, ocupaba lo que es hoy Tamaulipas y en parte Texas, pues probablemente porque lo desconoce. Vamos, estoy prácticamente seguro. Ojo, y esto no es una excepción, ¿eh? Para muchos mexicanos, entre los que se incluye el propio López Obrador, la historia de su país comienza en el Grito de Dolores, allá por el año 1810. Antes de eso, pues ven algo así como un periodo de tinieblas que se extendió durante 300 años, periodo de tinieblas en el que llegaron sus antepasados, pero bueno, es una cosa inexplicable, pero está ahí. Y antes de eso, antes de esos 300 años malditos, pues algo así como el paraíso en la tierra. Unos pueblos precolombinos con los que se sienten íntimamente relacionados a pesar de que no entienden sus lenguas ni tienen su religión y en muchos casos, como el de López Obrador, ni siquiera tienen el mismo aspecto físico. La verdad es que en este relato no hay matices, es fascinante. En el relato criollo indigenista se despachan con lo del México colonial y ahí se termina la historia. Pasan de puntillas realmente sobre todo lo demás. Pasan de puntillas sobre el puñado de espectaculares catedrales que se construyeron entonces, las universidades, los acueductos, algunos bastante grandes en México, que es una tierra, un país que ha tenido en ciertas zonas problemas de agua y de proveerse de agua, los caminos, los puentes, las ciudades de nueva planta, que fueron unas cuantas, las haciendas, los monasterios, los puertos, en fin. Todas esas cosas que levantaron los propios mexicanos. No fueron allí, los españoles los hicieron y se volvieron, ¿eh? Eran los propios mexicanos que en aquel entonces se les conocía como novohispanos, porque pertenecían al virreinato de Nueva España, que es una palabra como medio prohibida allí dentro de México, al menos dentro de la educación mexicana. Y lo levantaron durante esos 300 años, entre 1521, año en que se culmina la conquista del Imperio Azteca, y el año de 1821, que es cuando se promulga el Acta de Independencia. Pues bien, estos antepasados de los que no se quiere acordar López Obrador convirtieron aquel virreinato en uno de los lugares más prósperos del mundo, tal y como pudo observar Humboldt, el explorador alemán que estuvo recorriendo la América hispana a principios del siglo XIX, vamos, unos pocos años antes de la independencia, antes del Grito de Dolores y del Acta de Independencia de 1821. Pues bien, esos 3 siglos son algo así como la gran China en el zapato de las élites criollas y por eso los ignoran. Y los despachan con lo de la colonia. Estos tiempos de la colonia, el arte colonial, la arquitectura colonial, incidiendo, por supuesto, en los aspectos más truculentos de la conquista. Es la parte que interesa. Estos 300 años apenas existieron, pero hubo en cambio 2, de 1500 o 3, de 1519 a 1521, que fueron tremendos. Fue una cosa que mejor no olvidar, porque hay que aprender de aquella lección, por el daño que le hicieron a nuestros antepasados. El mensaje esencialmente es ese. Pues ya sabéis, aquello de que hubo matanzas y de que la conquista se hizo con la cruz y con la espada. Y claro, matanzas hubo. Pero como en toda conquista. No ha existido, creo, conquista a lo largo de la historia de la humanidad, conquista digna de tal nombre. Lo otro sería una ocupación pacífica, pero esas no son muy habituales y menos lo eran en el siglo XVI. También en las conquistas que perpetraban los mexicas, los que ahora se ha decidido, bueno, ahora no, hace tiempo se ha decidido que eran los mexicanos originales, ignorando todos los demás, pero bueno, los mexicas, os lo comentaba ayer al final del programa, ¿no? Sometieron durante los 200 años de existencia del Imperio Azteca a un montón de pueblos, a todos los que les rodeaban, y de no haber llegado Cortés hubieran probablemente seguido en la misma línea. Y esto es además curioso, bastante curioso, porque aunque la República de México se sienta heredera del Imperio Azteca, de hecho, cuando se dice azteca es casi un sinónimo de mexicano,
El Imperio Azteca solo ocupaba una parte pequeña del México actual. Si miramos un mapa, podéis buscar un mapa del Imperio Azteca en Internet, es aproximadamente un 15%, por ahí, aproximadamente, sí, 15, 20 quizá, en el mejor de los casos, del México actual. Se extendía por lo que actualmente son los estados de México, de Morelos, de Tlaxcala y una parte de Guerrero, Oaxaca y Veracruz y poco más. Al norte estaban los chichimecas, al sur los mixtecas y al este los zapotecas. Este aztecocentrismo tan típico de México, no sé qué tal les sentará a los sinaloenses, o a los sonorenses, o a los de Jalisco, o a los de Quintana Roo, no tengo ni idea. ¿No? Que sepáis que la legitimidad bebe de este pequeño imperio precolombino que duró 200 años y que solo ocupaba un 15% del territorio nacional. Tampoco sé qué tal le sentará a los tlaxcaltecas, que sí fueron sometidos por parte de los mexicas. A los tlaxcaltecas de hoy, quiero decir, porque sus antepasados fueron los principales aliados de Cortés. Sin ellos Cortés jamás hubiese rendido al Tlatoani y Moctezuma, porque es que los españoles eran muy pocos. Cortés desembarcó en la costa del Golfo de México en 1519 con 518 hombres. El Imperio Azteca tenía, según han calculado, los historiadores tenían en aquel entonces unos 20 millones de habitantes. Pues no sé, a ver, Cortés y los suyos eran bravos, pero no eran superhéroes de cómic ni nada de eso, eran seres humanos. No, pero tenían enfermedades ya, pero esas tardan tiempo. Y son 20 millones, en fin, que no... O encontraba aliados, cosa que encontró bastantes, por cierto, o era imposible vencer al Imperio Azteca. Según la delirante versión de López Obrador y de los indigenistas, los tlaxcaltecas deberían ser algo así como unos traidores de lesa patria. Y por supuesto deberían pedir perdón. Y ya de paso cambiar el nombre al volcán más alto de su estado. Que, bueno, pues a alguien en mala hora se le ocurrió bautizarlo como La Malinche. Así es como se llama el volcán más alto del estado de Tlaxcala. Se ve desde Puebla, por cierto. No es poca cosa, es un pedazo de volcán, ¿eh? Tiene más de 4.000 metros de altura. Arriba, muy cerquita de la cima del volcán La Malinche, hay un santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de México, la Virgen Morena. El partido de AMLO tira de ahí lo de Morena, tiene gran devoción en México. Bueno, es también la patrona de toda América y también de las Filipinas. Pues bien, la primera imagen de la Virgen de Guadalupe está en un monasterio de la provincia de Cáceres, en España. Lo digo por si muchos mexicanos o algún mexicano no lo sabía. No lo sé, antes de escribir al rey de España, quizá López Obrador debería hablar seriamente con el gobernador de Tlaxcala. De verdad lo digo. Que es del PRI, por cierto, me he ido a informar. Para que pida perdón en nombre de todos los tlaxcaltecas por los hechos acaecidos hace 5 siglos y por ser tan traidores. Sé que parece una estupidez, y de hecho lo es, una estupidez absoluta, pero eso mismo es lo que hizo López Obrador el pasado lunes. Por ello yo creo que debería pedir perdón y pedirlo cuanto antes, pero no a los españoles. A nosotros ya nos llaman de todo, y por regla general nos entra por un oído y nos sale por el otro. Bueno, muchas veces nos lo llamamos nosotros mismos, la mayor parte de las veces. No, debería pedir perdón a los mexicanos. El protagonista de las llamadas de hoy es, como no podía ser de otra manera, pues López Obrador. López Obrador y las disculpas que ha pedido al rey de España por la conquista. Bien, pues Ricardo desde México nos cuenta lo siguiente. Lógicamente la noticia mierda de hoy tiene que ser lo que dijo López Obrador y las cartas que envió al Papa y al rey para pedir disculpas por la conquista y por violar los derechos humanos de los indígenas. Por favor. En este caso solo puedo acordarme lo que siempre hemos dicho en México, que es que la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles. Entiéndase que Cortés tuvo como aliados a muchas tribus indígenas subyugadas por los aztecas, principalmente los tlaxcaltecas. Y la independencia, bueno, como tú sabes, los líderes eran todos criollos. Pero la cosa no para ahí, sino que parece que él también va a pedir disculpas a nombre de Porfirio Díaz por
las violaciones a los yaquis y a los mayas. Y parece que hasta los chinos también les va a pedir disculpas. En fin, no me queda claro si también los tlaxcaltecas se tienen que disculpar o cómo va a quedar la cosa. Por favor, comenta. Buen día a todos. Pues sí, Ricardo, así es. Todos los próceres de la independencia de México son criollos, todos sin excepción, ¿eh? José María Morelos, Ignacio Allende, José Eduardo de Cárdenas, Miguel Ramos Arizpe, Francisco Javier Mina, Agustín de Iturbide, que bueno, este fue primero realista y luego se unió a los rebeldes. Y por supuesto el cura Hidalgo, de quien por cierto tenemos una estatua de generoso porte en Madrid. Lo digo por si vienes alguna vez por aquí, quizá te sorprenda verla. Pues bien, la hay de todos los próceres hispanoamericanos y por supuesto de Iturbide, del cura Hidalgo también. Está muy cerquita de la de Simón Bolívar. La de Simón Bolívar también es gigantesca. A la de Simón Bolívar, que en Madrid se le puso hasta encima de una pequeña colina en un parque para que tuviese más prestancia. Bueno, pues de esos criollos es de los que nació México, como bien has dicho. Estuvieron peleándose, eso sí, por eso tardó tanto en llegar la independencia de México, estuvieron peleándose durante 10 años, entre el Grito de Dolores hasta el Plan de Iguala, que fue en 1821, y eso ya desembocó en el Acta de Independencia. Pero lo que precipitó la independencia mexicana fue el golpe de Riego en España, de Rafael de Riego, el golpe liberal de Riego, de 1820, que reinstauró la Constitución de Cádiz, y eso a la oligarquía criolla pues no le interesaba lo más mínimo. Así que Iturbide, que había sido, ya digo, realista, fue proclamado emperador. La verdad es que le duró poco, el primer imperio mexicano duró muy poquito, vamos, un año, y un par de años después tuvo que huir del país y un par de años después le fusilaron. Pero no le fusilaron los españoles, a Iturbide le fusilaron los propios mexicanos. Bien, seguimos con este mismo tema. Daniel es un oyente argentino que, por supuesto, esta historia, como no podía ser de otra manera, ha llegado a Argentina, el tema este de López Obrador y el rey de España, y tiene una idea brillante para poner fin a esta crisis. Hola, Fernando. Acabo de escuchar tu contracrónica y la verdad que me dio mucha risa esta noticia de que AMLO le pidió al rey de España que le pida disculpas por la conquista. Si yo estuviera en el lugar del rey, le diría a AMLO que sí, que le pido disculpas, pero solamente si se pone un taparrabos y me lo pide en idioma azteca, porque... O sea, pedirle al rey que le pida disculpas, siendo él, digámoslo así, un producto, un producto de esa conquista, con el idioma, con su cultura, proviniendo él de esa sociedad y habiéndose aprovechado de todo lo que España a través de la conquista le dio. La verdad que es ridículo que pida disculpas. En todo caso, si tan identificado se siente con sus raíces indígenas, bueno, que lo haga al menos de una manera apropiada y nada. Es que es muy gracioso, es totalmente ridículo. Bueno, un saludo y felicitaciones por el programa. Pues sí, Daniel, la verdad es que te felicito, me he reído mucho, he tenido que parar incluso la grabación porque me he pegado unas carcajadas, bienvenidas además, maravillosas, pues una idea excelente, ¿eh? Mira, para la vestimenta, me comentas un taparrabos, bien, es una buena idea, pero vamos, se puede inspirar en la estatua de Moctezuma que hay en el Palacio Real de Madrid. Sí, también hay una estatua de Moctezuma, ya sé que esto lo digo para los mexicanos para que lo sepan, está en la misma en la fachada principal, la que da en la Plaza de la Armería, junto a otros reyes de España, entre ellos el que construyó el palacio, Felipe V. También está el Inca Atahualpa, lo digo, justo al lado, a unos cuantos metros, al otro lado de la puerta, pues está Atahualpa. Las estatuas no son nuevas, no os penséis que las acaban de poner, ni nada de eso. Las estatuas llevan ahí 300 años, las puso, fue por deseo expreso además del rey Fernando VI, a mediados del siglo XVIII. Bien, pues Moctezuma en esta estatua va con una faldita de plumas, un carcaj lleno de flechas y como corona unas flores. Está en piedra, así que tampoco se distingue muy bien. No sé, yo creo que si López Obrador se presenta en el Salón del Trono, vestido así como la estatua que hay en el palacio, hablando en náhuatl, pero en náhuatl clásico, pues yo creo que el rey Felipe debería pedirle perdón en el acto. Y luego además hacer unas ofrendas al dios Huitzilopochtli,
que era el dios supremo de los aztecas, allí en la misma Plaza Oriente, a modo de desagravio. No sé, luego a partir de eso, pues quizá haya que proceder a la repatriación piedra a piedra de la Catedral Metropolitana de Ciudad de México, que es, pues ya los podréis imaginar, es un inaceptable símbolo imperialista, ya que se construyó encima del Templo Mayor de Tenochtitlán, precisamente dedicado a Huitzilopochtli, así que qué locura es esa. Mejor que lo saquen de ahí. No sé, ya se puede donar por ahí. Podíamos tirar nuestra catedral en Madrid, que es más fea que pegar a un padre, y poner la Catedral Metropolitana de Ciudad de México. Quizá haga falta hacer algo de espacio, pero bueno, yo la verdad es que la cambio con los ojos cerrados. No lo sé, eso ya se verá el lugar. Entre tanto, pues se pueden reconstruir el templo este a Huitzilopochtli o a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y bien, asunto resuelto. Ya está. Luego ya, eso sí, después de eso, López Obrador tendría que dedicarse a reflotar Pemex o a que los mexicanos se dejen de matar entre sí, o a que el país deje de ser el centro americano, por no decir mundial, del narcotráfico, o a que la economía mejore. En fin, a cosas que probablemente a los mexicanos del año 2019 les interesan más. En fin, esto, como puedes ver, lo podemos escalar hasta el completo absurdo, porque empezó siendo ya un absurdo completo. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, como siempre, que repasa en un minuto el asunto este del informe Mueller sobre la trama rusa del que hablé ayer. Tras una larga y rigurosa investigación, se concluye que en las elecciones presidenciales estadounidenses, los servicios secretos rusos quisieron y lograron intoxicar los resultados, sin deslegitimación de los mismos, y que el beneficiario de dicha alteración rastrera no puede ser acusado de nada por falta de pruebas. Pendiente todo de la lectura completa del informe. Donaldo sigue cabalgando, y quienes le ladran van a tener que seguir haciéndolo mientras reúnen fondos para pagar a hackers, pues parece que se normaliza que la intoxicación en las elecciones a través de las redes sociales es otro frente más del juego político. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Ya sabéis, mañana será jueves y mañana habrá Contracrónica. Ahora bien, os lo digo de aviso, voy a estar fuera de Madrid, voy a intentar hacer la contracrónica por todos los medios, lo digo porque ya sabéis que cuando ando de viaje pues no es tan fácil como cuando estoy tranquilamente en mi estudio, ponedlo de estudio entre comillas porque no tengo estudio por ahora, espero tenerlo en el futuro, y entonces todo me es mucho más sencillo, pero es que voy a tener que salir de Madrid, voy a ir a Córdoba, que es una ciudad maravillosa, pero vamos, no es lo mismo pues cuando uno está, como se dice, creo que en latín se dice in itinere, bueno, voy a estar en itinere y luego cuando esté en destino voy a preparar mi programa, pero vamos, no os lo puedo garantizar al 100%. Os aviso, lo digo por si mañana no he vuelto, pues que sepáis que ha sido no por mi voluntad, sino por causas de fuerza mayor. Bien, yo de cualquier manera, siempre que pasa esto, os lo advierto, haré lo posible y lo imposible por volver por aquí mañana. Así que, queridos amigos, hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.